Dice, con lo cual, deja de la mentira. Quiere decir que, con lo cual, deja la mentira, o de hablar mentira. Habla verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros de una... Porque somos miembros los unos de los otros. Una tremenda lucha, guerra con el adversario. Y ahora el adversario va a pelear entre gente a gente. ¿Acaso el adversario se va a volver gente? No. Así como que el Espíritu de Dios se introduce al hombre, así también el espíritu de error se introduce en el corazón de los hombres. En la boca está claramente, les puedo mostrar, en la lengua está introducido el espíritu de error en la lengua de los hombres, para que hablen mentira. Entonces me dicen, no, esto es así, entonces no, esto es así. Hablan con la escritura, se defiende, eso va a ser guerra. Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es José Palomino Murga, para los que no me conocen, y estamos en su micro programa Desmintiendo a los falsos profetas o falsos predicadores. Y en esta oportunidad vamos a aclarar acerca sobre el tema expuesto por el hermano Guido Vidal allá en una iglesia de San Juan de Lurigancho. Pero necesitamos, hermanos, corroborar todas estas cosas a través de los audios del maestro. Quizás algunos, como ya he escuchado una publicación de un hermano acerca de la advertencia que hace de los audios del maestro. Pero esto más en otra edición vamos a aclarar cómo se debe trabajar con los audios como lo hacemos nosotros. Pero eso lo vamos a dar en otra oportunidad. Más bien, hermanos, para su edificación espiritual, pongan mucha atención, porque no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por ustedes. Porque a través de estos falsos predicadores y falsos profetas, muchos de ustedes se están desviando de la sana doctrina que nos enseñó nuestro maestro, el varón de Dios, Ezequiel Ataucusi Gamonal. Por eso, hermanos, vamos a tomar este tema que ya venía, como se dice, ya 2 semanas o mucho tiempo más atrás, de que había publicado el hermano Guido Vidal acerca de la idolatría. Este hermano habla de la idolatría y trata como sea de sustentar o de justificar la adoración a un hombre. Trata de minimizar el significado de idolatría a lo que es solamente a las cosas materiales hechas por hombre. Pero aquí, hermanos, vamos a hablar con audio del maestro, porque sabemos que a través de su boca hablaba y habla, hermanos, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en su corazón y ahí permanece para siempre. Escuchen bien y recuerden, el Espíritu Santo levantó a un varón, puso ahí al Ezequiel, profeta antiguo, y se alojó en el corazón, y ahí permanece para siempre. Eso tenemos que tenerlo claro, para no después no estar diciendo de que el espíritu del papá pasó al hijo. Eso es algo ilógico. Pero bueno, eso es otro tema, pero vamos a lo que es importante en esta oportunidad: la idolatría en el pueblo de Dios. Dice el hermano Guido, escuchen, esa pregunta que hace, un poco de sarcasmo, dice: ¿no quieren saber de la idolatría, hermanos? Ahí está. ¿Quieren saber de la idolatría qué significa? Un hermano dice: claro, hermano. Y él sigue, dice, el hermano Guido: se está hablando mucho, hay idolatría en el pueblo de Israel, hermanos. Dice, hermanos, ¿será cierto? Duda el hermano Guido. ¿Por qué será? Vamos a seguir con este tema y ustedes van a sacar sus conclusiones. Dice el hermano Guido, dice que hay mucha idolatría en el pueblo de Israel. Ahora lo corroboramos si es cierto o no. Este hermano
trata como sea de meter esta idea de que la adoración a un hombre, a una carne, es legalmente admitida por Dios, olvidándose de que Dios es espíritu. Pero bueno, este hermano propone este tema, pregunta al pueblo si hay idolatría, al pueblo, a esta iglesia, y sabemos que a través del Facebook, hermanos, todo esto se multiplica de acuerdo a las visitas que hacen a este video. Y lo que más pena da, hermanos, de que hermanos nuevos se empapen de estas mentiras y caigan en el error. Vamos a escuchar este extracto primeramente del hermano de lo que habla, justamente de lo que he leído, el comienzo. ¿No quieren saber de la idolatría, hermanos? ¿Quieren saber de la idolatría qué significa? Ya, vamos. Se está hablando mucho, hay idolatría, dice el pueblo de Israel, hermanos. ¿Será cierto? Dicen que hay mucha idolatría en el pueblo de Israel. Ahora lo corroboramos si es cierto o no. Bien, hermanos, ya hemos escuchado. O sea, lo toma poco. Trata como sea meternos que la idolatría al hombre es legal. Ante los ojos de Dios no es legal. Pero él, en su gran error, no sé si lo hace a propósito o porque simplemente, como dice el maestro, que Dios sentenció ya al corazón del hombre. Pero ¿desde qué época sentenció al corazón del hombre? ¿Y a qué cosa sentenció? Sentenció a la idolatría que se iba a instalar en esta nación, en el Perú, aquí en los gentiles. Pero no dice una idolatría nomás así de simple, como habla en las escrituras, de escultura, de imagen que esté de cosa arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, sino habla de una tremenda idolatría, es decir, algo mucho más grave. Pero ¿qué dice nuestro maestro en este primer audio? Vamos primeramente a escuchar la voz del maestro acerca de cómo se inicia o cómo Dios primeramente sentencia el corazón del hombre para que el hombre a partir de ahí inicie con la idolatría aquí en el Perú. Pero esta tremenda idolatría se iba a dar en los tiempos posteriores, aunque inició en esta época, porque este audio, hermanos, el maestro habla acerca de los incas, desde ahí cómo se da esta idolatría, cómo a través de este imperio incaico adoraban a un hombre. No es una escultura, no es una imagen, como nos dice el hermano Guido acerca de la idolatría, solamente esa escultura y a imagen. No. Escuchemos la voz del maestro. Pero Dios ya lo sentenció a su corazón del hombre para que ellos sean idólatras. ¿Ah? Entonces, de manera que ellos son los inicios, digamos, en forma de profecía, para que entonces se establezca en nuestro Perú una tremenda idolatría. ¿Escucharon, hermanos? Vamos a leerlos por si acaso no han entendido bien. Dice, yo no digo en el caso de que el maestro haya explicado mal, porque yo lo voy a leer sus propias palabras, sino que hay veces el audio se escucha un poco bajo, un poco borroso, dependiendo, hermanos, porque en esa época se grababa en cintas. Dice el maestro, Dios ya lo sentenció a su corazón del hombre para que ellos sean idólatras. ¿Ah? Ajá, dice el hermano. Y el maestro dice, entonces, de manera que ellos son los inicios, ahí inicia, hermanos, digamos en forma de profecía, para que entonces se establezca en nuestro Perú una tremenda idolatría. Tremenda idolatría, hermanos. Y más adelante vamos a seguir escuchando al maestro a través de sus audios cómo se va a dar esta idolatría. Porque antiguamente, en la época de los incas, cargaban hombre, cargaban vivo, dice. Hoy en día cargan muerto. Son como nuestros hermanos de la congregación romana. Pero en el pueblo de Dios, justamente, el maestro habla del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios conoció el mandamiento. Ahí está. Tercer mandamiento.
¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, ¿dónde se iba a dar esta tremenda idolatría? Se iba a dar en el pueblo de Dios. Este pueblo que tenía que adorar a Dios, como dice en San Juan 4:24, en espíritu y en verdad. Pero sin embargo, ¿qué iba a pasar? Vamos a continuar, hermanos, porque de mis palabras no se va a aclarar las cosas, sino a través de los audios del maestro. Acá haciendo un hincapié, solo para que ustedes se den cuenta, hermanos, pero esto es un adelanto. Nosotros tomamos extracto de audio porque nuestro maestro, cuando él exponía, era largo su exposición, pero hablaba de muchos puntos, de muchos temas. Ahorita estamos tomando el tema de la idolatría. Así que estamos tomando este punto, porque el maestro está diciendo bien claro. Acá no hay que tomar y decir que falta el contexto, porque su propia palabra dice, se va a iniciar, dice, ¿en dónde en nuestro Perú? Una tremenda idolatría. Pero bueno, vamos a ver estos hermanos, vamos a cómo nuestro hermano Guido, cómo habla, cómo miente, disculpen hermano, pero descaradamente, acerca de que la adoración a un hombre es legítimo. Y sobre todo, cuando creen que esa carne es Dios. Cuando Dios es espíritu. Dios no tiene carne. Y eso ya lo vamos a ver más adelante, porque este tema lo vamos a exponer tres hermanos en tres partes. Bien, hermanos. Entonces, el maestro ya nos explica de la idolatría, que el culto a las criaturas, antes que al Creador, eso se iba a dar, hermanos, con la profecía del becerro de oro. Muchos dicen, o no creen, dicen que eso fue para los años anteriores, para la época antigua, pero nuestro maestro nos va a explicar bien claro que eso no se ha dado así nomás por hacerlo, sino que eso era una profecía para los tiempos postreros. ¿Quién pecó de idolatría ahí? Pecaron los gentiles, pecaron de otros reinos que tenían muchos dioses. No, pecó el pueblo de Dios. ¿Y quién iba en los últimos tiempos? ¿Quién iba a pecar? Porque esta profecía tenía que cumplirse nuevamente. También el pueblo de Dios, pero ya gentil. ¿Qué más dice nuestro hermano? ¿Qué más dice? Escuche, dice, se pregunta él, pregunta a la gente, dice, al pueblo, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Dice. Y voy a comparar con el Señor, habla, el Señor, y menciona el nombre del actual misionero, que no quisieran pronunciar. Y dice, voy a comparar ahorita. Es decir, hermanos, que él, como sea, trata de que esta persona no es carne nomás, sino es Dios. Y por este hecho tenemos que rendirle y adorar. Ojo, que la adoración, hermanos, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo era como un acto de cariño, de amor. Por un acto, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo, donde dicen en los textos, cuando dice lo adoraron, es porque sentían ese aprecio. Por ejemplo, la mujer que entró y lavó sus pies con lágrimas y con su cabello lo secó, era por un respeto. ¿O acaso usted va a tocar a Dios? Si Él es divino no lo puedes tocar. Pero la mujer, ¿por qué lo tocó? Porque tenía ese cariño con Jesús. Por eso Jesús no se oponía. Pero esto lo vamos a hablar ya más adelante. Vamos a aclarar todos estos puntos. Porque nuestro Señor Jesucristo no es el Padre. Y en varias oportunidades, inclusive en la tentación que tuvo con el diablo, Él también puso ese alto al mismísimo diablo. ¿Y por qué no ponerle ese alto a un hermano que está en error? Bien, hermanos. Entonces, dice que voy a comparar, dice. Va a comparar, es decir, va a tratar de meter esta idea de que el misionero es Dios. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Ya. Y voy a comparar con el señor Ezequiel Fernández. Voy a comparar ahorita. Y a él hay que adorar. Falso. Erróneo. Vamos a escuchar la voz del maestro acerca de esta profecía del becerro de oro, que no se dio antiguamente allá en el oriente, así por así. O sea, por las puras no se dio esa profecía. Era por algo, porque se iba a cumplir. Vamos a escuchar la voz del maestro en este audio número 122. Por eso, de hoy adelante ya va a ser notorio
cosas más grandes de Dios. Muchas veces podemos decirle, en tiempo de Moisés, cuando el pueblo se volvía rebelde, de luego, precisamente cuando Moisés, varón de Dios, fue al monte, y luego con Dios habló cara a cara, como estuviera conversando dos hombres humanos, y luego le dio el mandamiento. Mientras que Moisés demoraba 40 días y 40 noches, durante ese tiempo se volvió rebelde el pueblo, porque no había quien presida en medio de la congregación. Y luego no faltó un tentador, el cual preparó al pueblo y lo hizo corromper al pueblo. No ha podido ni, aunque su hermano Aarón era su segundo de varón Moisés, pero de todas maneras la cobardía lo rodeó, porque eran tanta gente que se había embravecido. Bien, y por esto precisamente la debilidad lo cogió también a él, porque entre tantos que no faltó uno quien podía afrentarse declarando de que esperemos a Moisés, ya vendrá. Entonces lo mataron. Y viendo este testimonio, se acobardó Aarón y obedeció lo que ellos dijeron de edificar un becerro. Entonces cuando llegó con los 10 mandamientos Moisés, para esto Dios mismo le dijo, anda, tu pueblo se ha corrompido. Entonces, al llegar, el pueblo estaba adorando al becerro. Pero también podemos decir, no es en vano tampoco esto, es una profecía para que eso aconteciera hasta estos tiempos. Dice el maestro, escuchen bien, principalmente la última parte de este extracto de audio. Escuchen. Por eso de hoy en adelante ya va a ser notorio cosas más grandes de Dios. Muchas veces podemos decirle, en tiempo de Moisés, cuando el pueblo se volvía rebelde, y luego precisamente cuando Moisés, varón de Dios, fue al monte, y luego con Dios habló cara a cara, como estuviera conversando dos hombres humanos, y luego le dio el mandamiento. Mientras que Moisés demoraba 40 días y 40 noches, durante ese tiempo, dice, se volvió rebelde el pueblo. ¿Se dan cuenta, hermanos? El pueblo se vuelve rebelde con la ausencia del líder. No solo se dio antiguamente en la época de Moisés. Analícenlo. ¿Qué más dice? Se volvió rebelde el pueblo porque no había quien presida en medio de la congregación. Y luego no faltó un tentador, el cual preparó al pueblo y lo hizo corromper al pueblo. No han podido, ni aunque su hermano Aarón era su segundo de varón Moisés, pero de todas maneras la cobardía lo rodeó, porque era tanta gente que se había embravecido. Bien, dice el maestro. Y por esto, precisamente, la debilidad lo cogió también a él. Porque entre tantos que no faltó uno, que quien podía sentarse declarando de que esperemos a Moisés, decía este uno. Ya vendrá, le decía al pueblo. ¿Qué pasó? Dice. Entonces lo mataron. Y viendo este testimonio se acobardó Aarón y obedeció lo que ellos dijeron de edificar un becerro. Entonces cuando llegó con los 10 mandamientos Moisés, para esto Dios mismo le dijo, anda, tu pueblo se ha corrompido. Entonces al llegar al pueblo, estaba adorando al becerro, dice, el pueblo estaba adorando al becerro. Pero también, escuchen hermanos, pero también podemos decir que no es en vano tampoco esto. ¿De qué está hablando el maestro? De edificar un becerro y adorar.
de esa transgresión que se hizo en contra de Dios. Dice, voy a repetir, pero también podemos decir que no es en vano tampoco esto. Es una profecía para que eso aconteciera hasta estos tiempos. ¿Se dan cuenta, hermanos? El maestro no está hablando solamente que la adoración al becerro era antiguamente, sino que se iba a dar, se dio. ¿Por qué? Porque era una profecía para estos tiempos. Si nosotros, hermanos, nosotros tenemos que ir encajando los audios de cómo habla el maestro. Porque ¿qué dice la escritura? Un poquito de acá, un poquito de allá, y en la otra parte de la escritura dice escudriñar. La escritura, hermanos, fue escrita por hombres de Dios, pero por inspiración del Espíritu Santo. El audio que nosotros transcribimos, ¿quién habló? El Espíritu Santo. Nosotros solo transcribimos las palabras que este varón habló, o mejor dicho, el Espíritu Santo, a través de la boca de este varón. Entonces, hermanos, un poquito de acá, un poquito de allá. Escudriñar. Escudriñar también los audios. Un poquito de acá y un poquito de allá, porque nuestro maestro, él exponía horas. Pero bien, entonces, estamos aclarando, hermanos, que el maestro dice que esta profecía del becerro de oro se iba a dar en estos tiempos. ¿Pero cómo se iba a dar? Cuando el líder se ausente. Moisés se ausentó 40 días y 40 noches y el pueblo se enloqueció y levantó un ídolo. Claro, muerto, ¿no? Pero en el Perú se iba a dar una tremenda idolatría. El maestro partió en el 2000, ausente físicamente. ¿Qué hizo el pueblo? Levantó un ídolo y de carne todavía. Se iba a dar la tremenda idolatría. Por eso que el hermano Guido pregunta, ¿y en qué tiempo? En estos tiempos estamos. Hermano Guido, no se ciegue. Estamos en el tiempo en la cual la tremenda idolatría se tiene que dar y se está dando. Por eso nosotros, muchos hermanos nos dicen, ¿pero por qué no vas a mi iglesia? ¿Pero por qué no vas a mi iglesia? Hermanos, hermanas de estas iglesias, nosotros no podemos ir porque el mismo mandato de Dios nos dice, apartaos de ellos. El mismo maestro nos habla a través de audios, apartaos de ellos. Y eso también vamos a verlo más adelante. Tenemos que apartarnos de la idolatría, porque si no también nosotros vamos a pagar, hermano, hermana, que me está escuchando. Esto no es juego, hermano. El hermano Guido podrá decir un montón de mentiras, pero ustedes tienen que analizar sus palabras, sus falsas palabras. Discernir, escuchar al maestro. Ahora nosotros podemos mandarle todo el audio completo, pero yo sé que ustedes no lo van a escuchar todo completo. Así que nosotros seleccionamos la parte donde habla de la idolatría, la parte donde habla de las profecías de la idolatría, para que ustedes puedan entender. Si no, se van a demorar toda una vida. La vida se va a pasar y van a morir en el error. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Cuando llegue el día del tribunal, Dios no lo va a aprobar. Van a pasar al lado izquierdo. ¿Están esperando eso? Bueno, eso queda ya de acuerdo a cada uno de nosotros. Eso es, como se dice, el libre albedrío. Entonces, hermanos, tenemos que entender de que esta profecía tiene relación. De la tremenda idolatría que parte a partir de la época de los incas, tiene relación. Vamos a escuchar este audio del maestro, justamente también un extracto de ese tema que habla acerca de los incas. Primeramente escuchemos la voz del maestro. Entonces quiere decir que la idolatría que tenía que acontecer de ahí adelante, legalmente una tremenda idolatría tenía que, criarse en el Perú, ¿no? Entonces, para eso es. Entonces, por medio de él, se inició pues ya la creación de idolatría en el Perú. Bien, hermanos, dice nuestro maestro, escuchen. La idolatría, ¿qué tenía que acontecer
De ahí en adelante, es decir, de la época de los incas tenía que acontecer la idolatría en el Perú. Legalmente, una tremenda idolatría. Nuevamente lo repite el maestro. Una tremenda idolatría. Tenía que, digamos, sería en el Perú, ¿no? Entonces, para eso es. Entonces, por medio de él, digamos, se inició, pues ya, la creación de la idolatría en el Perú. ¿Por medio de quién? De los incas. Por medio del inca, del líder, que era cargado ahí, en hombros. Lo veneraban al inca. Bien, hermanos, tenemos que tener cuidado con estos predicadores, porque muchos hablan a su antojo, muchos hablan, parecerían que estuvieran pagados, hermanos. Yo no entiendo por qué ese afán de querer mentir. Y a pesar que los otros hermanos, porque hay algunos hermanos que reclaman y le increpan, ¿no? Le preguntan, ¿pero por qué? ¿Qué es esto? No están de acuerdo, pero sin embargo este hermano sigue hablando. Le llega prácticamente lo que le critican. Él, como se dice, como si tuvieran una empresa. Yo hago mi trabajo y no me interesa el resto, me gano mi plata. Algo así. No quiero decir tampoco de que está siendo pagado. Solo digo que parece, es raro que el hermano no recapacite. A pesar que hay audios del maestro. A pesar que él es más antiguo de que quien está hablando. Es más antiguo, pero sin embargo no obedece al maestro. ¿Qué dice más el hermano Guido? Sigue hablando el hermano Guido, dicen que hay mucha idolatría aquí en el Perú. No, perdón, aquí en el pueblo de Dios. Dicen que hay mucha idolatría aquí en el pueblo de Dios. Pero entendamos qué es idolatría. Ya hemos leído el diccionario que ídolo es imagen, escultura. Hombre, también es imagen. También es imagen, yo también soy imagen, soy ídolo. Ahora, si yo le adoro a usted, es idolatría. Me idolatras a mí. Sigue minimizando el término de idolatría solo a imagen y escultura. Está haciendo caso omiso a lo que dijo el maestro acerca de los incas. Está haciendo caso omiso. No le interesa. ¿Qué más dice? Y un hermano dice, hombre también. Ya ve, hay hermanos que también saben que adorar hombre es idolatría. Y el hermano Guido dice, también, pero por cumplir, por no entrar a defender su mentira. ¿Y qué más dice el hermano? Dice, si yo adoro a usted es idolatría. Lo aclara. Este hermano Guido trata como sea de minimizar esta palabra, porque seguía solo de un texto bíblico. Pero los demás textos, lo que habla el maestro, es el mismo autor. Es el Espíritu Santo que habló a través de la Biblia, es el mismo Espíritu Santo que habló a través de la boca del maestro, y está transcrito, hermano. No se ciegue, hermano. Y así va para todos mis hermanos que tratan de una u otra manera predicar a su antojo, a su modo, a su manera. Bien, hermanos. En este ejemplo, hermanos, en este ejemplo antiguo, el culto antiguo de cargar un anda a un hombre vivo también es idolatría. Tenemos que tener presente. El maestro lo dice así. Y ahora dice, eso habla de los católicos, ¿no? Ahora también cargan muertos. Pero ¿dónde se tenía que dar la tremenda idolatría? En el pueblo romano no, en el pueblo de Dios. Ahí se tiene que dar la idolatría. No en otro pueblo, no en otra congregación, sino en el mismo pueblo de Dios. Y en este caso, hermanos, el culto, voy a pronunciarlo su nombre solo una vez, el culto a Jonás, el misionero. Bueno, eso está en tela de juicio, pero no, el maestro no lo confirmó. Entonces, hermanos, vamos a escuchar mejor lo que dice el maestro acerca de que antes cargaban vivo, dice, aunque era carne. Escuchemos primeramente la voz de nuestro querido maestro. Entonces, idolatría, pues esto. Entonces, ahora, ¿quién está cargando? Antes cargaban vivo, aunque era carne, pero vivo. Pero ahora cargan muertos. Eso tenía. Entonces, en ellos se ha iniciado el proyecto, o sea, el inicio, para que se establezca la idolatría en el Perú. Bien, hermanos, dice nuestro maestro en este mismo audio, en este mismo extracto del estudio que dio el maestro acerca de los incas. Sigamos hablando de ello. Entonces vino la idolatría, pues esto
Entonces, ahora, ¿a quién está cargando? Dice. Antes cargaban vivo, aunque era carne, pero vivo. Pero ahora cargan muerto. Ya, eso tenía que, ya entonces en ellos tenía que cargar en muerto. Pero dice, se ha iniciado proyecto, o sea, el inicio, para que se establezca la idolatría en el Perú. Es decir, hermano, la idolatría se da en diferentes maneras en el Perú. Pero la tremenda idolatría se da en el pueblo de Dios. Porque sabemos, hermano, que la idolatría no es solo venerar o adorar imagen o escultura. También a hombre. Hoy en día, hermanos, por ejemplo, adorar a un artista. Lloran por un artista por verlo cantar. Adorar a un jugador de fútbol. Lloran porque quieren tener su camiseta. Lo adoran, lo veneran, lo admiran. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay otros que la idolatría para ellos es el dinero. Tener bastante dinero guardado. Idolatran el dinero. ¿Qué dice la Biblia? ¿Podemos servir a dos dioses? ¿A Dios o a la riqueza? ¿Al dinero? ¿No? Entonces todas estas clases de idolatría se iba a dar. Pero la tremenda idolatría era ir en contra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a adorar a un hombre, a una carne. Jesús, hermanos, vuelvo a repetir, porque el mismo Jesús dice, quien debe ser adorado es Dios, el Padre. Y eso le dijo al diablo en el desierto cuando fue tentado. Bien, hermanos, estamos hablando acerca de la idolatría, del tema de la idolatría que el hermano Guido Vidal expuso allá por la iglesia de La Guairona, creo, ¿no, hermano? Allá en San Juan del Lurigancho. Y habló un montón de mentiras, pero acá estamos desenmascarando. Y respondiéndole al mismo hermano cuando dicen que, acá dice, muchos dicen, se está hablando mucho, hay idolatría en el pueblo de Israel, hermanos. Dicen, hermanos, ¿será cierto? Y yo le digo tajantemente, a través de audio del maestro, sí, hay idolatría. Vamos a tomar el testimonio acerca justamente de un sueño que tuvo un hermano. Pero más adelante, hermanos, vamos a tratar de también decir las declaraciones de los testigos acerca del autor, de la persona que tuvo ese sueño, porque él contó. Comentario, hermano. Al respecto de esto, yo no soñé, sino que esto es así, que en Sira está vivo el hermano Demetrio Palomino, hijo del hermano Teodoro Palomino, que es fundador de la EMIMPO. Él dice que había soñado que había un pastel. En un pastel había como una mesa grande, pero de piedra. En ello había un becerro. Entonces todos los animales se inclinaban y le daban reverencia, se adoraban. Y no sé exactamente, no me acuerdo, pero eso creo que el hermano, no sé, algo más. Pero él dibujó en un cartulina, para no olvidarlo, él lo llevó a consultar con el maestro. Entonces, justo esos días nacía el hermano Jonás. Entonces dijo, el pueblo se va a inclinar a la idolatría, como en el tiempo pasado, a adorar a un becerro de oro. ¿Qué dice? Dice, al respecto de esto dice la hermana, una hermana en la que habla, en Sira está vivo el hermano Demetrio Palomino, hijo del hermano Teodoro Palomino, que es fundador de la EMIMPO. Él dice que había soñado, había un pastel, tengo un pastel, había una mesa grande, como de piedra, en ello había un becerro. Entonces todos los animales se inclinaban y le daban reverencia y adoraban, dice. Ese era el sueño. Eso creo que el hermano, no sé si algo más, pero él dibujó en una cartulina,
para no olvidarlo. Él lo llevó a consultar con el maestro, dice. Entonces, justo esos días, el hermano Jonás, o sea, en esos días nacía el hermano Jonás. Así habla esta hermana. Entonces dijo, el pueblo se va a inclinar a la idolatría. Está hablando del pueblo de Dios. Como en el tiempo pasado, adorar a un becerro de oro. La idolatría al Perú. Eso necesita mucho estudiar eso. Sabemos, hermanos, que se está refiriendo a un hombre, a una carne, porque no va a pecar con lo mismo, no va a adorar lo mismo. ¿De qué sentido tiene? ¿Estarían transgrediendo la ley de Dios? Tienen que adorar a un hombre. Por eso que ellos tratan como sea, y eso el maestro nos dijo una vez, esto va a ser guerra, pero con las escrituras. Uno va a sacar texto y va a interpretar a su manera, otro va a sacar otro texto y va a interpretar a su manera. Va a ser una guerra, una lucha. Pero nosotros tenemos que ceñirnos a lo que nuestro maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal nos enseñó. Este sueño del hermano Demetrio, consultado al maestro, que le dice que en los días del nacimiento de Jonás prácticamente, el maestro interpreta el sueño y dice que el pueblo se va a inclinar ante este becerro de oro. Pero este becerro no es una cosa hecha por hombre, hermanos. No es una cosa hecha por hombres. Ahora que recuerdo, no sé quién me contó, hermanos, que el maestro envió, y eso estaba pasando justo en la época del maestro. El maestro envió a Arequipa, si no me equivoco, una delegación. ¿Por qué? Porque ahí estaban transgrediendo en los holocaustos. En vez de poner los animales santificados, ponían animales inmundos. Y la gente, ahí el pueblo estaba turbada. Pero esta delegación que mandó el maestro hizo su labor y fueron reprendidos. ¿Se dan cuenta? El grado, o sea, es más, es una tremenda, ya como dice el maestro, es tremendo. Que no está explicado en la Biblia, pero nuestro maestro nos explica. Bien, hermanos, hasta aquí va a ser mi participación en esta primera parte. No sin antes decirle, hermanos y hermanas, que tratemos de ser disciplinados, porque aquí nosotros no ponemos un audio del maestro y tratar de pleitear, porque esto no es pleitear. Esto se llama exhortar. Esto se llama corregir. En el libro de Ezequiel nos dice, advierte a tu hermano del peligro, porque si no adviertes, tú eres el responsable de su sangre. Pero si lo adviertes, ya está advertido, y si él sigue con eso, ya él solo es responsable de su vida. Bien, hermanos, hasta aquí mi participación. Ya en la segunda parte seguirá mi hermano Celi Huaraca, no se lo pierda, porque este tema tenemos que aclararlo siempre, desmintiendo estos falsos predicadores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en vuestros corazones, amados hermanos y hermanas israelitas. Amén.